Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el miedo a las matemáticas y a las ciencias y a física y química, ¿vale? Que es en lo que está especializado este canal y en lo que estoy especializado yo, ¿vale? Si tu hijo está en la ESO o en bachillerato o incluso en el colegio, aunque hablo más de instituto, y sabes que tu hijo tiene miedo a las matemáticas, le da ansiedad, le genera un estrés importante todo esto de las fórmulas y los números en general, pues, uy, que le da una patada al trípode. Pues este vídeo es para ti, ¿vale? Si quieres ayudar a tu hijo a superar esta situación. Primero vamos a hablar de por qué se da esta situación, ¿vale? El miedo a las matemáticas, a los números, a las ciencias, se da por muchísimos motivos, ¿vale? Pero voy a hablar del que yo creo que es uno de los más importantes. Hay muchos problemas a la hora de enseñar matemáticas y ciencias. Esto hace que se vaya generando una diferencia de nivel muy importante entre los alumnos que sí que las entienden y los que no. Y esta diferencia de nivel, esta dificultad extra para algunos alumnos, esta frustración constante de ver que no llegan al punto que quieren llegar, pues va generando muchas emociones negativas. Además, estamos hablando de niños y adolescentes, no saben gestionar sus emociones de la mejor manera, así que toda esta frustración no se lleva bien, ¿vale? Pero ¿por qué se da más específicamente en matemáticas y ciencias? ¿Por qué se da más con los números? Vale, cuando tú te esfuerzas para estudiar historia, con muchísimo respeto a la historia, ¿vale? Me parece una asignatura maravillosa y súper necesaria. Pero con historia es mucho más agradecida, porque si tú suspendes historia, el siguiente examen le echas muchas más horas y es muy probable que la vayas a probar, ¿de acuerdo? Es decir, la diferencia entre quien se esfuerce y quien no está muy clara, ¿vale? Entonces, eso es un niño, un adolescente lo entiende. Oye, no, es que no estudié, punto. Entonces, no es que me frustre, porque es que no he estudiado. Entonces, si un alumno suspende después de no estudiar, pues no se frustra, sabe que ha hecho mal. Pero con matemáticas, ya desde pequeñitos aprenden que la cantidad de horas que le echen, el esfuerzo que le pongan en clase a atender, no tiene por qué verse recompensado. Entonces, esto genera ansiedad, ¿vale? La ansiedad, por definición, ¿vale? No es una definición muy técnica la que voy a hacer, pero sería ver los problemas del futuro, intentar enfrentarlos en el presente, ¿vale? Vamos a definirlo de esta manera. Tu hijo ve que ahora no está sacando los resultados que quiere en matemáticas o en física y química y que en el futuro, ¿vale? Tampoco los va a conseguir, porque ahora mismo no sabe resolver ese problema. Cómo vas en el futuro, si por arte de magia, sabe que no lo va a conseguir. Entonces, eh, tu hijo sabe, lo intuye, aunque no lo pueda verbalizar, aunque no sepa expresarlo con palabras, que si se esfuerza más, no tiene garantizado el tener buena nota, ¿vale? Voy a ponerme el micro mejor, porque luego tengo claro que se escucha mejor el audio cuando lo tengo puesto así. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar vamos a mejorar la situación de tu hijo para que este esfuerzo, estas horas sí que se traduzcan en buenos resultados. De manera que esta ansiedad, este estrés, estas emociones negativas relacionadas con matemáticas y física y química bajen, ¿vale? Entonces, vamos a tener que estudiar mucho mejor para conseguir este cambio, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hablar con tu hijo y decirle, oye, hasta ahora no hemos estado haciendo las cosas bien, ¿vale? En matemáticas, física y química. Vamos a cambiar todas estas horas de esfuerzo por horas de calidad, ¿vale? Yo moriré siempre en la colina que defiende que las horas de calidad son mucho más importantes que la cantidad de horas, ¿vale? Y esto, como profesor, me lo dice mucho, ¿no? Es que yo he estudiado un montón, ¿vale? Pero es que yo no puedo medir las horas que has estudiado. Yo solo puedo medir el resultado en el examen o los ejercicios o lo que me presentas. Entonces, necesito que estas horas que estudias sean de calidad, no que sean muchas, ¿vale? En el fondo, a nadie nos valoran por la cantidad de horas que hemos hecho, ¿vale? Nos valoran por el resultado de ese trabajo. Si un deportista no gana una competición por echar más horas que los demás, gana la competición porque en ese momento de la competición lo hace mejor y eso se ve con horas de calidad de entrenamiento, no con cantidad de horas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo mejoramos esta calidad de estudio para que tu hijo pierda la ansiedad con las matemáticas y la física y química? Vale. Una técnica muy importante es la visualización, ¿vale? Vamos a intentar hacer un método de estudio en el que la visualización sea una parte clave. Esto se ve mucho más con física y química, que es mi especialidad. Vamos a hacer ejercicios en los que tu hijo tenga que representar estas situaciones, ¿vale? Va a coger un enunciado y va a tener que hacer el dibujo que representa esa situación.
De manera que ya no simplemente nos enfrentamos a un ejercicio matemático numérico, va a tener que dibujar, ¿vale? Y esto le va a obligar a su cerebro a trabajar de otra manera, ¿vale? Y va a hacer que tenga muchas más herramientas, ¿vale? Va a comprender mejor la situación después de dibujarla. Yo siempre recomiendo hacer el dibujo del plano Y y el plano X y a partir de ahí voy a poner la situación, ¿vale? Voy a hacer un vídeo explicando específicamente esto de los dibujos porque creo que puede ayudar mucho, mucho más. Vale, entonces, un dibujo de las fuerzas que aplican, una gráfica, un esquema, ¿vale? Donde se ve la situación. Eso puede ayudar un montón, ¿vale? Vamos a trabajar de manera mucho más inteligente. Segundo punto. Vamos a estudiar de manera que ayudamos al cerebro. El último vídeo que hice es cómo utilizar la neurociencia, ¿vale? Para ayudar a mejorar la calidad del estudio. Entonces, ahí hablo mucho de repetición, ¿vale? Y que no podemos hacer un sprint antes del examen. Eso es un error muy importante que genera mucha ansiedad. No, es que tengo examen la semana que viene y empiezo a estudiar el día de antes. Eso es ansiedad pura garantizada, ¿vale? Vamos a conseguir que tu hijo tenga un calendario. Le tienes que ayudar, no vale solo con decírselo. Te sientas con él y, oye, a partir de ahora, este día y este día nos sentamos y hacemos esto, esto y esto, ¿vale? Práctica intercalada, importante. En este calendario vamos a definir las asignaturas que más le cuestan y vamos a hacer que este día trabajemos un ratito de esta y este día un ratito de esta. Que no sea una tarde entera de matemáticas o una tarde entera de física o una tarde entera de química. Vamos a ir intercalando para que sea mucho más ameno, ¿vale? Otra técnica que me gusta mucho, lo que se llama Active Recall, que consistiría en que te tiene que explicar a ti, ¿vale? Madre o padre que estás viendo este vídeo, cómo va a explicarlo en el examen. Es decir, está viendo el tema de cinemática. Es un tema mucho más práctico que teórico, pero te tiene que explicar a ti. No, mamá, papá, es que sin mirar los apuntes, existe este tipo de movimiento, el MRU, que tiene estas características, está el MRUA, que tiene estas características. Lo sabría diferenciar porque el MRU no tiene aceleración, el MRUA sí. Si me dicen que cambia la velocidad, es que es MRUA, ¿vale? Este tipo de cosas le va a ayudar mucho explicártelas a ti para luego saber identificarlas en un enunciado, ¿vale? Entonces, espero que este tipo de estrategias, la visualización, un calendario, intercalar entre asignaturas, ¿vale? Esto de contarte a ti qué es lo que ha estudiado sin mirar los apuntes, le ayuden a bajar la ansiedad, ¿vale? Porque tu hijo o tu hija va a vivir en un mundo donde las ciencias van a ser importantes. Eso lo tenemos todo clarísimo. O sea, las carreras de ciencias son las que tienen más futuro. Y aunque no estudie una carrera de ciencias, tener conocimientos básicos de ciencias le va a ayudar garantizado, o sea, seguro, 100%. Así que vamos a conseguir que tenga una mejor relación con este tipo de asignaturas, ya sea para que estudie en el futuro y tenga las puertas más posibles abiertas, o simplemente para que viva un futuro donde eso no le da miedo, esté en contacto con la ciencia y pueda relacionarse con todo este tipo de conocimientos desde unas emociones más positivas, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito por qué conozco todo esto, de dónde viene mi experiencia con esta situación. Soy Pablo Luque, tengo una academia de física y química online, donde otros profesores y yo nos juntamos para enseñar física y química online desde casa, ¿vale? Es una academia donde trabajamos diferente, donde tenemos estrategias pedagógicas que tengo muy comprobado que funcionan, donde tenemos clases grabadas, un curso online, ¿vale? Sé que esto son un poco de teletienda, pero es un proyecto que me ilusiona mucho porque aparte de ser profesor en un instituto, también lo tengo y me doy cuenta de la calidad de la educación que hacemos en este proyecto. Si crees que todas estas estrategias y mi proyecto puede ayudar a tu hijo o a tu hija, aunque tampoco te interese mi proyecto, escríbeme en mi cuenta de Instagram y vemos cómo se puede ayudar a tu hijo o a tu hija a mejorar la ansiedad con mates, física y química. ¿De acuerdo? Escríbeme en esa cuenta y vemos cuál es la situación y cómo se le puede ayudar. Un saludo.